La historia de la casa de Amityville no comienza con sangre ni gritos, sino con el sonido de martillos y el crujir de la madera fresca. En 1928, en el apacible pueblo de Amityville, Nueva York, se levantó una residencia de estilo colonial holandés en el número 112 de Ocean Avenue, una dirección que entonces no significaba nada más allá de su ubicación en un mapa. Situada en la costa sur de Long Island, a unas 30 millas al este de Manhattan, la casa fue construida en una época de optimismo económico, justo antes del colapso de la Gran Depresión. El constructor, un contratista local cuyo nombre se pierde en los registros, diseñó la propiedad para una familia de clase media alta, aprovechando el auge de los suburbios como refugios para quienes buscaban escapar del bullicio de la ciudad sin renunciar a su cercanía. Con 3 pisos, 5 dormitorios, un sótano espacioso y un terreno que se extendía hasta un pequeño embarcadero en el río Amityville, la casa era un símbolo de estabilidad y prosperidad. Su fachada blanca, enmarcada por persianas negras y coronada por esas características ventanas circulares que más tarde serían comparadas con ojos vigilantes, le daba un aire elegante pero acogedor, mientras que el jardín delantero y el porche prometían tardes tranquilas al sol. El pueblo de Amityville en sí era un lugar pintoresco, fundado en el siglo XVII como un asentamiento agrícola y pesquero por colonos ingleses que lo nombraron originalmente Huntington West. Para 1928, había evolucionado en una comunidad costera próspera, con casas de veraneo, pequeñas tiendas y una iglesia presbiteriana que marcaba el centro del pueblo. La llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX y la expansión de las carreteras en el XX habían convertido a Long Island en un destino atractivo para familias trabajadoras y profesionales que buscaban un equilibrio entre el campo y la ciudad. El 112 de Ocean Avenue, con su vista al agua y su proximidad a la bahía de Great South Bay, estaba estratégicamente ubicado para disfrutar de la brisa marina y la calma de un lugar que parecía inmune al caos del mundo exterior. En esos primeros años, los vecinos apenas le prestaban atención a la casa. Era solo otra construcción entre tantas, habitada por familias comunes cuyos nombres no dejaron huella en los anales locales. Sin embargo, incluso en esa aparente normalidad, comenzaron a germinar las semillas de una leyenda que crecería con el tiempo. Mucho antes de que se colocaran los cimientos, el terreno donde se alza la casa ya estaba envuelto en rumores que los habitantes de Amityville susurraban en conversaciones casuales. Uno de los relatos más antiguos y persistentes vincula el lugar con los nativos Shinnecock, una tribu algonquina que había habitado Long Island durante siglos antes de ser desplazada por la colonización europea. Según la tradición oral que circulaba entre algunos residentes, los Shinnecock consideraban esa parcela un sitio tabú, un lugar donde dejaban a sus enfermos terminales o a aquellos que estaban al borde de la muerte. La idea era que, al abandonarlos allí, los espíritus de los fallecidos no perturbaran el resto de la comunidad, quedándose atrapados en un limbo entre la vida y el más allá. Algunos decían que el aire en esa zona era más pesado, que los pájaros evitaban posarse en los árboles cercanos, y que los pescadores nativos nunca se aventuraban demasiado cerca del río en ese tramo. No hay evidencia arqueológica ni documental que respalde esta práctica en el lugar exacto del 112 de Ocean Avenue, y los historiadores modernos tienden a descartarla como una exageración romántica de los colonos blancos. Sin embargo, el relato se arraigó en el imaginario local, dando al terreno una reputación sutilmente inquietante que pasó de generación en generación. A esta narrativa se suma la figura de John Ketchum, o Ketchum, según quien lo cuente, un personaje que aparece en las versiones más sensacionalistas como un oscuro precursor de los horrores futuros. Según la leyenda, Ketchum era un brujo que había escapado de los infames juicios de Salem en 1692, huyendo hacia el este para evitar la horca. Se decía que se instaló en Long Island, específicamente en lo que hoy es Amityville, donde construyó una cabaña rudimentaria cerca del río y comenzó a practicar rituales prohibidos. Los cuentos lo describen de maneras diversas, algunos lo pintan como un ermitaño desaliñado,
con el rostro curtido por el sol y las manos manchadas de hierbas extrañas. Otros lo convierten en un hechicero de poderes temidos, capaz de invocar entidades del inframundo. Se rumoreaba que realizaba sacrificios de animales, o, en las versiones más extremas, humanos, en el terreno donde luego se construiría la casa, dejando tras de sí una maldición que impregnó la tierra. Incluso se decía que los primeros colonos evitaban esa parcela por el eco de cánticos que parecían surgir del suelo en las noches sin luna. Sin embargo, los registros históricos no mencionan a ningún John Catchum en Long Island, y los expertos coinciden en que es probable que sea una amalgama ficticia, inspirada en el folclore de Nueva Inglaterra y la fascinación estadounidense por las historias de brujería. Aún así, su nombre se convirtió en un susurro recurrente, un ingrediente más en la receta del mito que comenzaba a cocinarse. En términos más terrenales, los primeros años de la casa fueron notablemente anodinos. Los registros de propiedad muestran que cambió de manos varias veces entre 1928 y la década de 1970, ocupada por familias cuyos días transcurrían sin incidentes dignos de mención. No hay crónicas de tragedias, crímenes o fenómenos extraños en ese período inicial. Los archivos municipales de Amityville guardan silencio sobre el 112 de Ocean Avenue, limitándose a notas rutinarias sobre impuestos y mantenimiento. Los residentes probablemente disfrutaban de las tardes en el embarcadero, pescando o navegando en botes pequeños, mientras los niños jugaban en el césped y las madres colgaban la ropa en tendederos al aire libre. Era una escena idílica, típica de los suburbios estadounidenses de mediados del siglo XX, donde las mayores preocupaciones eran el clima y las cuentas por pagar. Pero la calma de esos años iniciales no duraría. Aunque las leyendas de los Shinnecock y John Catchum carecen de sustento histórico verificable, su persistencia refleja una tendencia humana a proyectar significado en los lugares, especialmente cuando la tragedia los toca más tarde. En 1928, cuando la casa se alzó por primera vez, nadie podía prever que esas historias susurradas se amplificarían con el tiempo, convirtiendo un hogar común en el epicentro de una narrativa de horror. Este capítulo de los orígenes es, en esencia, una paradoja, un comienzo tranquilo y mundano que, retrospectivamente, parece cargado de presagios. La casa, con sus paredes recién pintadas y sus ventanas relucientes, era un lienzo en blanco, esperando que los eventos futuros dibujaran sobre ella una historia que resonaría mucho más allá de las tranquilas calles de Amityville.